Así se robaron la salud en Colombia. ¿Dónde están los responsables? Especial, sigue la W. 1:16, aquí sigue la W. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en Colombia está en cuidados intensivos. Desde hace varios días hemos estado escuchando testimonios de quienes viven en carne propia la falta de recursos, la ausencia del Estado y el temor ante una emergencia que no pueden atender por culpa de los corruptos. Pues hoy en Sigue la W les vamos a contar en qué van los procesos y las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la Nación por el robo a la salud, y les vamos a presentar nombres y, si usted se conecta ya al Facebook Live, fotos para que los tenga bien en la cabeza, para que no se les olvide quiénes han sido los protagonistas de estos millonarios desfalcos a la salud. Mauricio. Sí, señor. La cuantía total que investiga en este momento la Fiscalía General por el desvío de recursos de la salud en todo el país es de 483.558 millones de pesos, según fuentes del ente investigador Sigue la W. La administración del fiscal Francisco Barbosa recibió de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, cuando se posesionó, investigaciones por una cuantía total de 15.955 millones de pesos y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, investigaciones por una cuantía que supera los 467 millones de pesos. De este dinero, según la Fiscalía, se ha logrado recuperar cerca de 1.185 millones y esta misma Dirección Especializada contra la Corrupción tiene hasta la fecha 145 casos en indagación, 5 en investigación, 34 en etapa de juicio y 9 en ejecución de penas. Entre las modalidades investigadas están 8 casos por sobrecostos en medicamentos, otros por contratación y aquellos casos en los cuales se evidenció afiliaciones irregulares en EPS y en IPS, algunos de estos con la complicidad de mandatarios municipales y servidores públicos. Así que atentos, conéctense, porque ya vamos con los nombres. Entre las personas vinculadas, según este informe, hay 6 representantes de IPS, 7 servidores públicos, 4 particulares, un representante de EPS. Adicionalmente, el año pasado, en 2019, se logró la condena de 13 personas, 7 particulares, 4 servidores públicos, un representante legal de EPS y un representante legal de IPS, todo por llevarse la plata de la salud. Además, por su parte, la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana, en su corte de cuentas al nuevo fiscal, tenía 166 casos en indagación, hágame el favor, 7 en investigación y 19 en etapa de juicio. Entre las personas investigadas están 11 representantes de IPS, 23 servidores públicos y 8 particulares. En todos estos escándalos, hay que decirlo, hay vinculados, además de servidores públicos, contratistas, particulares, dueños de entidades de salud, que cada año, buscan la manera de hacerle trampa al Estado. Así que ha llegado el momento, Andrea, y arranca usted. Aquí vienen las imágenes y aquí vienen los nombres de quienes se han robado la salud en Colombia. Andrea, comience usted. Pues empezamos entonces. El caso más sonado por el desfalco a la salud es el cartel de la hemofilia, consistente en cobrar por falsos diagnósticos, resultados de laboratorio fraudulentos e incremento injustificado de pacientes hemofílicos en el departamento de Córdoba. Los implicados son, es que hay que decirlo con nombre propio porque es que muchas veces no reciben las sanciones penales o disciplinarias que se merecerían, pero por lo menos una sanción social para recordar. Alejandro Lyons, exgobernador del partido de la U, condenado a 5 años y 6 meses por la Corte Suprema y destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación. Otros de los implicados mejor, son el exgobernador Edwin Besaile, que recordemos... Ahí va la foto. Atentos los que están conectados con el Facebook Live para que no se les olvide esta cara ni este nombre. Que no se les olvide cuando vayan a votar. Por favor, Paola, siga. Este señor, Edwin Besaile, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por estos hechos y fue por un término de 10 años. Además está su hermano, el ex senador Musa Besaile, quien se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, vamos recapitulando nombres, Mauricio.
Alejandro Sí, señor, Lions, vamos. quien fue gobernador electo por el partido de la U en el departamento de Córdoba. Edwin Besaile, que también fue gobernador, fue destituido y inhabilitado por la Procuraduría. Y su hermano, Musa Besaile, y estamos mostrando las imágenes para que usted no olvide esas caritas, quien además se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz. Pero hay más nombres, Mauricio. Sí, señor, porque a ellos en este mismo caso se suman también el exfiscal anticorrupción, el famoso, el triste y célebre Luis Gustavo Moreno, quien habría pedido dinero al exgobernador León para no continuar en esa investigación. Y el abogado, también conocido en este caso, Leonardo Pinilla, conocido como Porcino, quien fue el mediador para el pago de los sobornos entre León y el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Seguimos mostrando las imágenes y seguimos dando los nombres de quienes se han robado la salud en Colombia. ¿Quiénes más han estado implicados en este caso? Los exsecretarios de salud del departamento de Córdoba, Alfredo José Arruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán. A ver, alistemos la imagen, por favor. Alfredo José Arruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán. También Edwin Preciado Lorduy y el ex senador Bernardo El Ñoño Elías. El total, todo este entramado criminal logró desviar más de 50.000 millones de pesos. Ahí están las imágenes, ahí las estamos viendo. Vamos con más casos, Andrea, Paola, Mauricio. Bueno, pues entonces estos son los que ya tienen unas condenas. Hay otras personas que están siendo investigadas, que todavía pues alegan su presunción de inocencia, pero aquí los mencionamos también. Está la investigación al exalcalde de Quibdó, en el departamento de Chocó, Isaías Chalá Ibargüen, y 3 personas más por la construcción, al parecer irregular, de una unidad intermedia de salud por 5.000 millones de pesos. La investigación, también está la investigación al exalcalde de San Juan de Betulia, esto es en el departamento de Sucre, que se llama Carmelo Puentes Cervantes, y 2 personas más por un contrato aparentemente irregular para la prestación de servicio de salud oral por cerca de 104 millones de pesos. Otra investigación se adelanta contra Eva Caterín Carrascal Cantillo, ex superintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, ex agente interventor de Saludcop EPS y expresidente de Café Salud. Ellos por agilizar pagos a entidades de salud a cambio de dádivas. Por estos hechos, 2 particulares ya fueron condenados a 5 años de prisión tras declararse culpables. 1:23 p.m. y hay más nombres. Si usted quiere ver las caras, para que no los olvide, conéctese ya. Otra investigación. Tienen líos a Rafael Alejandro Martínez, exalcalde de Santa Marta, en el Magdalena, al exfuncionario Edgardo Charris Salcedo, al contratista Jesús Enrique Navarro Brito, al exalcalde y hoy gobernador Carlos Caicedo, y al funcionario Gregorio Antonio Domínguez. Todo esto por las obras de mantenimiento, adecuación de 5 centros de salud en el año 2014 por más de 6.500 millones de pesos. Hoy día, ese proceso está en juicio. En octubre de 2018, la Fiscalía compulsó copias para que se determine si existía mérito para investigar al actual senador Luis Eduardo Díaz Granados y al ex representante de la Cámara Cristóbal Rodríguez, quienes han sido mencionados por estar implicados supuestamente en la investigación Quirófano, que consistió en una organización ilegal creada para manipular el sistema de salud. Y bueno, Andrea, recordemos además el sonado caso contra Carlos Gustavo Palacino. No, ese sí hay que ponerlo con foto grande, además. Sí, ábrame toda la pantalla, Jeffer, por favor, para la foto de Carlos Gustavo Palacino. Él es el expresidente de Saludcop, quien habría desviado los recursos para fiscales de la administradora Saludcop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras. Este caso fue por cerca de 400.000 millones de pesos entre los años 2000 y 2004. Sobre todos estos nombres que hemos mencionado, es importante precisar, Mauricio, que hay algunos que están todavía en proceso de juicio, hay algunos que todavía están en investigación, hay algunos que todavía no se ha definido la situación jurídica de los nombres que hemos mencionado ahí, pero por lo menos han sido señalados por las autoridades como responsables de pérdida de recursos vinculados con la salud en Colombia.
Sí, señor, todo esto suma más de, cerca de Cerca. medio billón de pesos. Sin embargo, recordemos que el fiscal general Humberto Martínez, o el exfiscal mejor, hace un tiempo dijo que el robo a la salud sumaba 1 billón de pesos. Imagínese cuántos implementos, cuántos hospitales se habrían dotado si se hubiera tenido esos recursos en este momento, Juan Pablo. Carlos Fernando Guerrero es abogado penalista, fue director de la Fiscalía en Anticorrupción y pues él nos va a ayudar a entender un poquito sobre cómo avanzan estos procesos y por qué de pronto no son tan expeditos como quisiéramos. Doctor Guerrero, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Gracias por conectarse con nosotros. Bueno, ahorita hacíamos esta precisión que me parece además necesaria a la hora de hablar de todos estos casos, y es que algunos ya están cerrados, algunos ya tienen condena, otros están en juicio, pero nos sorprende que algunos avancen no a pasos de tortuga. Yo creo que, no sé si haya un animal más lento, pero por ejemplo Saludcoop. ¿Por qué razón esos casos no avanzan con mayor celeridad cuando hablamos de miles de millones de pesos que se habrían perdido del sector salud? Bueno, Juan Pablo, pues yo atribuiría esa, digamos, demora básicamente a dos factores. Primero, investigar corrupción no es fácil. Investigar corrupción no es investigar el hurto de la esquina. Hay una cantidad de temas técnicos muy complejos que abordarlos toman muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, mire, nosotros seguimos teniendo un déficit enorme de personal a disposición para investigar estos casos. Nada más en jueces. Recuerde que nosotros hoy en día tenemos aproximadamente 12 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando lo ideal sería tener unos 20 jueces, acercarnos a los 20 jueces por cada 100.000 habitantes. Igual ocurre en la fiscalía. En cuanto a fiscales, ni qué decir de investigadores, tenemos un número muy bajo. Creo yo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Si se quisiera hacer más, necesariamente necesitamos mucho más personal, necesitamos mucha más capacidad de acción. Y adicionalmente, a veces hay muchas denuncias, pero no todas las denuncias son tan certeras, no todas las denuncias realmente llevan a casos, digamos, buenos para la administración de justicia. Muchos casos, y lo digo por experiencia cuando estuve en la fiscalía, hay muchos casos que a veces hacen perder el tiempo a la administración de justicia. La fiscalía, los investigadores se desgastan en cosas que realmente pues no van para ningún lado. Hay una serie de factores que realmente llevan a la lentitud de los casos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, esas cifras que usted menciona, donde la mayoría de casos hoy en día están en indagación preliminar, ¿cierto? En indagación preliminar. Eso significa que ni siquiera hemos podido resolver si podemos imputar o tenemos que archivar un caso. Y es por eso, porque carecemos de los recursos suficientes para hacerlo. Doctor Guerrero, le pregunto, usted que conoció, o fue el primer fiscal que conoció el cartel de la hemofilia, el que después, por motivos de corrupción, su sucesor, Luis Gustavo Moreno, fue a la cárcel. Hablemos de esa modalidad de robo de recursos de la salud y qué otras modalidades hay. La corrupción en la salud de alguna manera se parece a la corrupción en el resto de los sectores. Las modalidades son más o menos parecidas. En el caso que usted menciona, pues básicamente se falsificaban situaciones, se presentaban como verdaderas situaciones que realmente no existían en temas de salud para cobrar un dinero. Tal vez la principal modalidad o las dos principales modalidades son los sobrecostos, cobrar más por un servicio, por un producto de salud de lo que realmente está en el mercado ese producto o ese servicio. Y en segundo lugar, el direccionamiento de los contratos, adaptar los pliegos, adaptar las condiciones de contratación para que solamente algunos oferentes o un oferente sea el que pueda acceder a esa contratación. Sí, exfiscal anticorrupción, Carlos Fernando Guerrero, yo quiero preguntarle por los responsables, porque es que a veces la sensación que queda es que siempre, desafortunadamente, se habla de muchos focos de corrupción en diferentes departamentos y a la final son pocos los que salen condenados. Es que estamos hablando que prácticamente el más llamativo es Alejandro Lions, de esa lista que nos hacía Mauricio, pero todavía queda mucha impunidad. ¿Por qué es tan difícil entonces? ¿Esto se debe a los preacuerdos que a veces son laxos con otros implicados o qué es lo que sucede? Bueno, lo primero es que cuando hay un preacuerdo hay condena, solo que no tiene la pena total o la pena deseada, digámoslo así, por la población en general, pero cuando hay un preacuerdo, pues por supuesto que
que hay condena. No, mire, yo creo que a veces es un tema también de cómo logramos transmitir la información a la gente. Desafortunadamente, como entre el momento en que ocurre el hecho de corrupción y el momento en que hay condena pasa tanto tiempo, ¿cierto? Queda la sensación de que realmente no hay condena o que no hay casos o que no hay investigaciones, de que no hay juicios por hechos de corrupción relacionados con la salud. Yo creo que sí los hay, yo creo que la Administración de Justicia, insisto, hace lo que puede con lo que tiene, se logran algunos resultados, quizá, seguramente, es deseable que haya mucho más, pero yo creo que el problema está en eso, que necesitamos recortar los tiempos entre el momento en que ocurre el caso de corrupción y el momento en que se da el resultado judicial o de control administrativo respecto a ese caso, para que la gente quede con una mejor información, con mayor claridad sobre los responsables y que sí se dan las condenas y los resultados que la gente espera. Claro, ex fiscal. Yo quiero saber, en estos casos de robo de recursos públicos, de corrupción, pero específicamente en el tema de la salud, ¿cuánto tiempo se demoran en prescribir? Porque muchas veces pues se dilatan y se dilatan las investigaciones y pues puede que los casos queden en la impunidad total. Sí, claro. Mire, digamos, desde el punto de vista que usted me está preguntando, pues afortunadamente los tiempos de prescripción suelen ser bastante largos porque los delitos que se pueden cometer en este tipo de casos pues tienen penas muy altas y la prescripción de alguna manera tiene que ver con ese máximo de pena a imponer en determinado caso. Incluso como la mayoría de casos tienen servidores públicos de por medio, pues la prescripción es bastante alta. Normalmente podemos casi que gastarnos en algunos casos 15, 20 años, digamos, sin que haya prescripción, al menos en la fase, digamos, de investigación. Pero obviamente cuando yo le digo esos términos, pues parece absurdo que una investigación dure 15, 20 años. Lo ideal sería que en un lapso de 2 o 3 años ya pudiéramos tener algún resultado en cada investigación, en cada proceso relacionado con corrupción que realice la Administración de Justicia. Frente a este desvío de recursos, doctor Guerrero, la plata muy pocas veces se logra recuperar. Como vimos, lleva recuperada la Fiscalía un poco más de 1.000 millones de pesos, pero es muchísimo el dinero que se ha perdido. ¿Estos recursos, a su criterio, cree que ya se perdieron? Pues mire, yo creo que se pueden seguir haciendo esfuerzos por recuperarlos. Yo no creo que estén absolutamente perdidos. Lo que pasa es que hay que esforzarse más por buscarlos de mejor manera y concentrarnos más en eso. Yo creo que parte también de un poco esos resultados, digamos, inadecuados que uno puede ver en cuanto a la persecución de corrupción, es porque nos hemos concentrado muchísimo en lograr solamente una sanción penal en contra de los posibles responsables, de los responsables penales, ¿cierto? Cuando realmente creo que deberíamos concentrar mucho más esfuerzos en esa recuperación del dinero. Creo yo que eso sería muchísimo más útil, sobre todo pensando pues que cuál es el daño que causa a la hora de la verdad pues la corrupción en la salud, pues que nos quedamos sin plata, ¿cierto? Nos quedamos sin plata para prestar un mejor servicio, para atender incluso situaciones como la que hoy en día estamos padeciendo. Creo que deberíamos entonces concentrar mucho más nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestras capacidades en eso, en recuperar el dinero, en extinción de dominio, en comiso de bienes y en los demás mecanismos con que contamos para recuperar el dinero perdido por casos de corrupción en la salud. Doctor Guerrero, gracias por estos minutos en Sigue la W, por darnos pues por lo menos estas pinceladas sobre la realidad de algo que esta crisis nos ha enseñado, y es que el robo a la salud lamentablemente sí que es una epidemia contra la cual deberíamos enfocar todas las herramientas posibles en el país para que luego no estemos como hoy, corriendo para ajustar la situación de los hospitales, para ayudarle a los médicos, cuando en realidad ellos deberían ser la primera prioridad en una sociedad civilizada. Doctor Carlos Fernando Guerrero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, le deseo una feliz tarde. Igualmente para ustedes, buenas tardes. Hacemos una pausa. Y prepárese, Andrea, saque sus tarjetas de crédito, revise sus créditos bancarios porque Paola Herrera nos va a hacer la radiografía de las tasas que están pagando los colombianos por sus créditos. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Cómo lo siente en su bolsillo y en su presupuesto mensual? Sí, pues sin duda este es un tema que afecta mucho el bolsillo. Yo creo que sí es indudable que sí han subido las tasas, como lo decía el senador David Barguil, contrario a lo que dice el vocero de Asobancaria, pero ya entonces Paola nos explicará en qué consiste esto al detalle. Pero antes, el cierre
de este informe, hablando otra vez, vamos a volver a ver las imágenes de los personajes que se robaron la salud, porque vinculemos también a estas personas, Andrea, con los partidos políticos, porque es que no podemos olvidar que detrás de cada político que se ha robado la salud, de cada personaje de estos, hay un partido. Así que arranque usted, Andrea, por favor. Pues bueno, entonces iniciamos con Alejandro León. Recordemos entonces, nació en Sagún, Córdoba, ganó las elecciones regionales de 2011 como gobernador de su departamento con el apoyo del partido de la U, después de aliarse con Bernardo, el Ñoño Elías y Musa Besaile, que lideraron la Ñoño Manía y quienes se convirtieron, recuerde usted, en los dos congresistas más votados del país. Ambos están presos por el escándalo del cartel de la toga, en el que también estuvo involucrado Alejandro León, que dicen pues la sacó barata después de su negociación en Estados Unidos. Además, León llegó a la gobernación de Córdoba gracias al apoyo de la ex senadora Zulema Hattin, condenada por parapolítica, del excongresista del partido de la U, Martín Morales Diz, condenado por nexos con las Águilas Negras y el narcotráfico, entre otros cuestionados dirigentes de esa colectividad. Repetimos, partido de la U. Debido a los escándalos con Ñoño Elías, con los Besaile, León intentó distanciarse, crear alianzas con otros políticos, Nora García del Partido Conservador, Arlet Casado del Partido Liberal, Yasmina Pestana también del Partido Conservador, que es hermana, no olvidemos, del cuestionado y condenado por nexos con paramilitares Pedro Pestana, quien falleció. Nora García y Arlet Casado hoy son congresistas de clases políticas tradicionales. Además, Pues y de acuerdo a testimonios por cómo operó el cartel de la hemofilia y otros desfalcos en el departamento de Córdoba, León se alió con el Ñoño Elías y Musa Besaile para entregar contratos de regalías por 65 mil millones de pesos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, que nunca se ejecutaron y que envuelven que aún están en el misterio de la muerte de Jairo Zapa. Recordemos, él fue el exdirector de regalías de Córdoba y la Fiscalía investiga cómo fue asesinado. Y estos contratos, Mauricio, fueron a parar a manos de contratistas y personas cercanas a León, a quienes se les cobraba el 30% de comisión. Alejandro León acumula un récord de 20 procesos de corrupción en el país, con cifras que ascienden a los 107 mil millones de pesos. En diciembre del año 2018, recordemos, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos. Paola, Alfredo José Arahuachán Narváez, también Alfredo José Arahuachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán, junto con Edwin Preciado Lurduy, son exsecretarios de salud de Alejandro León. Esto todo dentro del cartel de la hemofilia, y fueron sus aliados políticos en el departamento de Córdoba. Y hablemos, por favor, de Luis Gustavo Moreno, porque es que sobre todo él estaba con los ojos puestos en investigaciones sobre salud también y corrupción, y este es el engranaje del cartel de la toga, por lo que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y condenado a 48 meses de cárcel por la justicia norteamericana por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario, y llegó a ser fiscal anticorrupción nombrado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha pertenecido al partido Cambio Radical. Recordemos que los personajes políticos en su mayoría han negado su cercanía con el exfiscal anticorrupción Moreno. Sin embargo, recordemos que se logró identificar que Gustavo Moreno obtuvo contratos como abogado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tuvo cercanía e incluso visitaba oficinas de Gerardo Torres, conocido como Yayo, asesor del senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino. Pero además, Juan Pablo, hay otro cartel que es el cartel de los enfermos mentales. Esto fue en el departamento de Sucre y allí, o por esa razón, fue condenado por la Contraloría el exgobernador Julio César Guerra Tulena en julio del año 2019. Lo condenó la Contraloría a devolverle al Estado 2.723 millones de pesos. Según esa entidad, el exgobernador fue encontrado responsable fiscal por haber firmado y autorizado pagos por 2.398 millones a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre con documentación falsa entre septiembre de 2014 y diciembre del año 2015. Guerra Tulena nació en San Andrés de Sotavento, en Córdoba, es miembro del Partido Liberal, fue elegido como
senador y como representante a la Cámara. También fue gobernador del departamento de Sucre entre el año 2012 y 2015. Fue investigado por estos hechos fiscalmente, pero la Fiscalía General penalmente aún no tiene resultados en investigaciones al respecto. Y sin contar que Palacino le donó al Partido Liberal, a Cambio todo el mundo. Radical, al Partido Conservador, entonces aquí es un engranaje también de los políticos que tienen responsabilidad, los partidos políticos. Hacemos una pausa, sigue la W. Y al regresar, las tasas de interés en Colombia. ¿Qué tan altas son? ¿Qué tan cercanas están a la usura? Paola Herrera alista su tablero. Sigue la W.